Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hebreos capítulo 10, verso 1, una vez hallado el texto bíblico, si dicen amén, entenderé que puedo leer. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en la mañana de hoy que nos das poder acudir a este lugar, cual se encuentran las puertas abiertas para la celebración de este santo culto, siendo, Señor, la parte más importante de la reunión, el momento en el que abrimos las Escrituras para oír, para recibir la enseñanza de tu palabra. El ruego y la oración es que la enseñanza llegue a nosotros mediante el poder y la eficacia del Espíritu Santo, a fin que por medio de ella seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad establecido por Jesucristo. Creyendo en que tú lo haces, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ayer hemos estado hablando acerca del misterio que ha estado oculto a través del tiempo y de las edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Al decir que un misterio está oculto,
claramente da a entender de que no es algo que a simple vista uno lo puede hallar, sino no sería algo que estuviera oculto, que estuviera escondido. No que es imposible de ser hallado, sino que a simple vista no se puede ver. Por eso hay que mirar con detenimiento, hay que mirar más allá de lo que leemos en primera instancia, ¿amén? Para poder entender, para poder nutrirnos. Por eso es que a muchas personas cuando leen las Escrituras no pueden descubrir el sabor que ellas tienen, ni tampoco ser edificados conforme al propósito del Señor. ¿Por qué? Porque leen y con lo que se encuentran por delante es las obras. Y habituado el corazón del hombre a obrar, a esperar siempre algo a cambio de un esfuerzo, a cambio de una ofrenda, a cambio de una entrega, porque el hombre de por sí es religioso y quiere entregar algo, no puede entender que sin ser merecedor de recibir un regalo, sin ser digno de recibir un obsequio, le pueda ser entregado un regalo o un obsequio sin nada a cambio. Siempre cree, entiende o se ve como obligado a tener que retribuir, a tener que devolver. Así es el corazón del hombre. Por eso, habituado a la religión y a entregar algo a cambio, le es muy difícil poder recibir la gracia, poder recibir el evangelio, y le es más fácil poder vivir conforme a las obras. Por eso es que las obras del hombre son como trapo de inmundicia, pero las obras de la ley son justas, son santas y son perfectas. Pero Dios no entregó la ley para que por ella viviéramos, sino que para que por medio de ella descubriéramos la incapacidad que tenemos de poder vivir por obras. Dios nunca entregó, aunque la ley es santa, es justa, nuestras obras son trapo de inmundicia. Lo que yo me imagino, lo que yo pienso, lo que yo creo que debiera ser para poder ser digno, para poder ser merecedor, para poder ser agradable a Dios, es como trapo de inmundicia, es toda una inventiva de la mente, es todo un desvarío de la mente, es toda una falsa ilusión de que haciendo lo que yo creo, entiendo, me parece, voy a poder ser agradable al Señor. De ahí es de donde surgen todas las religiones y los desvíos de estas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque aún nosotros podemos ver el cristianismo, cómo se ha ido desvirtuando, cómo se ha ido desviando, al punto tal de las prácticas exageradas que claramente claramente siendo visibles, uno se da cuenta que no tiene ninguna relación con Dios. Los otros días estaban posteando un video donde había una congregación multitudinaria de supuestos cristianos evangélicos, y en el mismo altar donde a veces saben estar los instrumentos de música, de alabanza, donde sabe haber un atril o un púlpito, un lugar desde donde se predica la palabra del Señor, había una gran mesa y varias hermanas amasando, y el profeta, el que estaba ministrando, un supuesto profeta, tenía un paquete de harina y les iba echando harina en la cabeza y les iba como hablando en lenguas y diciéndole reciban, y no sé qué era lo que querían amasar, si el pan de vida, si el alimento que para vida eterna permanece, no sé qué estaban haciendo, porque solo el que posteaba eso, pero esos exabruptos, esas exageraciones, claramente se hace visible que
no tiene ninguna relación con el Evangelio ni con la sana doctrina que nos enseña la palabra del Señor. Pero como esas prácticas han habido, hay y habrá un sinnúmero de ellas. Es más, no solamente le echaba harina, sino que después en otras tomas tomaba agua y les escupía el agua y terminaba formándosele como un engrudo en la cabeza, pobres hermanas. No sé si después se peinarían de ahí o cómo se sacarían eso, ¿no? Otros lugares donde he visto derramar botellas y botellas de aceite sobre ropa y sobre las cabezas de los supuestos ungidos. Está bien de repente ungir, como nosotros entendemos que dice Santiago, ¿no? Si hubiere alguno enfermo entre vosotros, llamando a los ancianos de la iglesia, esto habiéndole ungido con aceite, la oración eficaz del justo puede mucho y se sanará, ¿no? Que ni siquiera entendiendo dentro del contexto, si uno mirara en el contexto, no tiene que ver con una señal de aceite, sino con una forma de suavizar heridas, ¿no? De suavizar heridas, como dando primeros auxilios. Pero nosotros practicamos estas cosas en base a lo que la Escritura dice, por una tradición, y creemos en que por la oración los enfermos se sanan. Es algo de lo cual tomamos de las Escrituras, aunque hay muchas cosas que si nosotros profundizáramos en las mismas dentro del contexto, sin duda que no las practicaríamos o no serían forma de nuestra práctica, pero no son una exageración. Pero cuando las cosas se tornan exageradas, como derramar 1 litro de aceite sobre la cabeza y la ropa de la persona, sin duda que esa ropa después no sirve para más nada, ¿no? O sea que más que traerle un beneficio a la persona que recibe el aceite, la unción de aceite, uno le ocasiona un perjuicio, ¿no? Es más, yo siempre que practico y unjo con aceite, trato de tener servilletas de papel en mi mano para de esa manera impedir que el aceite resbale y termine ensuciando una prenda, o aún mismo la misma señal luego la limpio para que la persona pueda irse de esa forma limpia, amén. Entonces, pero miramos muchas prácticas que se tienen y que se tornan como prácticas de fe, no hacen otra cosa que desvirtuar el Evangelio, desvirtuar. Pero nosotros como hombres, como individuos, tenemos ese corazón de creer que necesitamos retribuir, de creer que necesitamos hacer algo en cambio de lo que es el bien, de lo que es la gracia, de lo que es el don de Dios. Pero no hay nada en lo que nosotros podamos hacer que pueda retribuir el bien, el don o la gracia de Dios. Por eso dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos las Escrituras, con lo primero que nos encontramos es con las obras. Pero detrás de ello nos damos cuenta, ¿por qué? Porque las obras nos llevan ¿a qué? Al fracaso. Las obras nos tienen que llevar al verdadero arrepentimiento. Cuando muchas veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor, por ejemplo, en el capítulo 10 de Lucas, lo mandó al intérprete de la ley a obedecer la ley, a cumplir con la ley? Porque él tenía una disposición en el corazón
y a la vez no venía con el fin de aprender, sino con el propósito de tentarle al Señor. Tenía una disposición en el corazón a querer hacer. ¿Qué quiere decir? Que todavía no había llegado el verdadero arrepentimiento porque todavía él no había experimentado el fracaso. Al no experimentar el fracaso, no pudo tener nunca verdadero arrepentimiento. Él seguía creyendo que por sí mismo, si se esforzaba, si se dedicaba, si se disciplinaba, iba a poder cumplir, iba a poder obedecer los mandatos del Señor. Y eso está en el corazón de cientos y miles de personas, que todavía no les ha llegado el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están confiados en que si se esfuerzan, que si se disciplinan, que si se disponen, mañana pueden ser una mejor persona. Pero tenemos que leer con profundidad, y la Escritura dice que no puede el mal árbol dar un buen fruto. Cuando nosotros fuimos formados en maldad. Cuando nos concibió nuestra madre, nos concibió en pecado. Esa es la herencia que hemos recibido de nuestros padres, y en esa condición y en ese estado hemos entrado al escenario de este mundo. Y Dios no espera ni pretende que nosotros perfeccionemos la carne. Dios no espera ni pretende el que mañana, si nos dedicamos, nos disciplinamos y nos esforzamos, por nosotros mismos seamos mejores personas. Todo lo contrario, cuando nosotros leemos la Escritura, la misma Escritura exhorta, y no solamente exhorta, sino que declara una maldición para el hombre que tiene la confianza en el brazo de carne, o para el hombre que confía en el hombre. Entonces la misma Escritura nos exhorta y declara una maldición para el hombre que confía en el brazo de carne o para el hombre que confía en el hombre. Por lo cual, si nosotros ponemos la confianza en que mañana, por disciplinarnos, por ser más diligentes, por ser más esforzados, vamos a ser mejores personas, lo único que vamos a hacer es estar dando vuelta por causa de la incredulidad, como en una espiral descendente que lo único que va a llevarnos es a la degradación. Ahora, ¿el hombre tiene que entrar en esa espiral? Por supuesto que tiene que entrar. ¿Para qué? Para poder experimentar el verdadero fracaso y llegar a tener verdadero arrepentimiento. Mientras el hombre sigue creyendo en sí mismo y porque por sí mismo puede salir adelante, nunca le va a llegar el verdadero arrepentimiento a su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el verdadero arrepentimiento nos puede llegar o por dolor o nos puede llegar también por revelación. Amén. ¿Qué significa? Que cuando nosotros leemos o recibimos la enseñanza de la palabra del Señor, si somos sencillos, si somos mansos, si somos humildes y aceptamos esa palabra como una verdad absoluta, como palabra de Dios, como lo que es, y la recibimos en nuestro corazón, por esa palabra nosotros recibimos nueva vida. Somos regenerados, somos mudados en una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que una persona, al ser confrontada por las Escrituras o al recibir la gracia, al ser confrontada o al recibir la gracia, ¿por qué? Porque las Escrituras nos confrontan y nos dan evidencia de que nosotros por nosotros mismos nunca vamos a llegar a ser perfectos. Por eso dice, la ley, teniendo la imagen, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen,
no la misma imagen, no puede hacer perfecto mediante esos sacrificios a quienes por ella se acercan. Y la ley es justa, es santa y perfecta, pero es la sombra. No es el bien, no es el cuerpo. Hay otro pasaje de la Biblia, hoy estaba buscando lo que está en Colosenses capítulo 2, verso 16. Y me gustaría que aquellos que tenemos nuestras Biblias, podamos entonces abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 16, para que comprendamos que no es algo que es un pasaje aislado y de ello nosotros estamos haciendo una doctrina, sino que es algo que se va repitiendo en las Escrituras y nos lo muestra claramente para que nosotros podamos tener una comprensión absoluta. Dice así, verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando dice dar culto a los ángeles es porque la ley vino por disposición por medio de los ángeles. Llegó a los hombres. Ya que Dios es espíritu, a Dios jamás nadie le ha visto. Entonces Dios, para enviar la ley a Moisés, lo hizo por medio de la disposición de los ángeles. De eso da testimonio el mártir Esteban cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos. Entonces, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando de humildad y dando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no saben, teniendo el razonamiento hinchado, vanamente hinchado, privándoles del premio, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo va creciendo y se va nutriendo con el crecimiento que da Dios. ¿Qué quiere decir específicamente el apóstol Pablo? Que si alguien busca obedecer la ley, vivir por las obras de la ley, va a quedar exento, privado de recibir el crecimiento que se da dentro del cuerpo en virtud de que por medio de la actividad propia de cada uno de los miembros va recibiendo hasta alcanzar la estatura y la medida del varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Nunca va a entrar a lo que es la vida y vida en abundancia. Por eso muchas personas hoy día dicen que están crecidos, que dicen que están edificados espiritualmente, pero en realidad todavía ni siquiera entraron a esta vida. ¿Cómo puede un pecador encontrarse formando el cuerpo de Cristo? ¿Acaso tienen comunión la luz y las tinieblas? ¿Cristo y Belial tienen comunión? Cuando alguien dice que es pecador, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No está diciendo claramente que es maldito? Entonces, ¿cómo alguien que es maldito puede tener comunión con aquello que es bendito? No hay manera, no concuerda, no tienen comunión. Y el crecimiento se va dando dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Apartados de mí nada podéis hacer, pero permaneced en mí y permanezcan mis palabras en vosotros y pediréis todo lo que quieras al Padre y os será hecho. Todavía no habéis pedido nada en mi nombre, pero pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla,
y todo el que golpea se le abrirá. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, cuando nosotros leemos, y leemos superficialmente, y con un corazón de querer hacer, de querer cumplir y de querer obedecer, nunca vamos a descubrir el misterio. Sigue siendo para nosotros algo que está velado. ¿Por qué? Porque lo único que estamos mirando es el telón. Como el telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ve que hay cosas que se encuentran en la Biblia y que tienen un significado en cuanto a nuestra vida? Cuando el tabernáculo estaba dispuesto, dentro del tabernáculo se encontraban dos lugares muy importantes. No quiere decir que el resto de ellos no era importante, todo era importante, pero dentro de esa tienda de reunión estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Estos estaban separados por un gran telón, el cual el día en el que el Señor expió los pecados de la humanidad, ese telón se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa ese telón? La separación. La separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, al estar esa separación, eso nos muestra claramente que el que entraba al lugar santo no podía mirar más allá. Querer cumplir, querer obedecer, querer guardar la ley, tiene que ver con vivir la vida que es agradable a Dios. Pero no debe quedarse el cristiano allí. Hay algo más allá de las obras, que es la justificación por medio de la fe. Hay algo más allá de las obras, la justificación por medio de la fe. Por eso mucha gente tiene la conciencia como acallada, como que no le acusa. ¿Por qué? Porque dice, si yo voy a la iglesia, si yo le doy diezmos, si yo hago ofrenda, visito a los enfermos, visito a los presos, hago caridad, hago misericordia, entonces solamente están en el lugar santo. Por obras buscan ser perfectos, pero por obras nunca llegan a la verdadera perfección. ¿Por qué? Porque la verdadera perfección no es en base a la imagen que yo tengo de lo que es correcto, sino que la verdadera perfección se encuentra en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos a Dios. Allí es donde todas las cosas se descubren, allí es donde todas las cosas son claramente visibles, y allí es donde verdaderamente uno se da cuenta de que la perfección del hombre nunca es suficiente para la perfección de Dios, quien es 3 veces santo. Por eso Jesús abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Y el lugar santísimo no se podía entrar si no era por medio de un sacrificio. No se podía entrar sin sangre al lugar santísimo. Todo el que entraba sin sangre moría irremisiblemente. Pero el que entraba y quien era señalado una vez al año debía entrar con sangre. Ahora, esos sacrificios nunca hicieron perfecto a aquellos que por medio de ellos se acercaban a Dios, porque todos los años tenían que volver a recordarlos. Pero habiéndose ofrecido Jesucristo una vez en el tabernáculo, no de esta tierra, sino en el tabernáculo del cielo, con su propia sangre, no con la sangre de corderos ni de animales, sino con su propia sangre, hizo perfecto para siempre a los santificados, habiendo obtenido la eterna redención. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra las Escrituras? Que si yo leo superficialmente y quiero cumplir con las obras y quiero hacer las obras que agradan a Dios, en ellas las voy a encontrar, así como las encontró el intérprete de la ley. Cuando Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Estaba hablando algo que era correcto, pero nadie ha cumplido con la ley perfectamente. Entonces, hasta que no experimentó el verdadero fracaso, no llegó a su corazón el verdadero arrepentimiento para reconocer a Jesucristo. Solamente cuando nosotros hacemos un reconocimiento del Señor Jesucristo es cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y nuestras conciencias son lavadas de pecado. Algunos se preguntan y dicen, pero ¿cómo puede ser que usted diga que no tiene pecados? Cuando uno ha sido lavado no con la sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo, no solamente sus pecados fueron perdonados, sino que fueron borrados una vez y para siempre. Eso es lavar la conciencia de obras muertas. Eso es lavar la conciencia de pecado. Por eso, una vez limpio, ya no necesitamos hacer más sacrificio, ni presentar más ofrenda, ni presentar más holocausto por los pecados. Si yo he sido limpio, he sido lavado de mis pecados, ya no es más necesario presentar ofrenda, holocausto, ni sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue suficiente para lavar mis pecados. Entonces, detrás de la ley, detrás de los profetas, se encuentra la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando yo entro al lugar santo, muchas veces entro por mi propia justicia y haciendo las obras y allí. Pero para entrar al lugar santísimo no se puede entrar con la justicia del hombre. No es suficiente las obras. Para entrar al lugar santísimo, uno tiene que ser lavado con la sangre de Jesucristo. Para entrar a la presencia misma de Dios, tiene que ser lavado con la sangre de Jesucristo. Por eso es que muchos todavía no han entrado a la vida. No tienen experiencia con lo que es la verdadera edificación y el verdadero crecimiento espiritual. Y de ahí el desvío. De ahí la manera en que el Evangelio se va desvirtuando con el paso del tiempo a causa de aquellos que profesan piedad, pero niegan la eficacia de la misma. O sea, profesan que están buscando a Dios, que están cerca de Dios, pero niegan la eficacia de la verdadera piedad. Porque la verdadera piedad no es que el hombre se haya acercado a Dios, sino que Dios tomó la forma de un hombre, como canta nuestro hermano hoy día, ¿no? Dios se ha hecho carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido testificado en el mundo todo, creído. Entonces, esa es la verdadera piedad. No es la obra que yo hago para Dios, sino la obra que Dios hizo para abrir un camino nuevo y vivo mediante la ofrenda del sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo, por el cual me puedo acercar confiadamente. La Biblia nos enseña todas estas cosas. No es algo que no está revelado, no es algo que se encuentra oculto, pero si uno lee vagamente, de manera superficial, o con el corazón, porque yo creo, porque a mí me parece, porque mi conciencia me da testimonio de que yo tengo que hacer, que yo tengo que cumplir, que yo tengo que obedecer, entonces sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque está mirando lo superficial, no está mirando el cuerpo mismo, no está mirando la esencia misma de lo que la Escritura nos quiere mostrar y revelar. Lo que la Escritura nos quiere mostrar y lo que la Escritura nos quiere revelar es a Cristo. Es a Cristo. No es nuestra obra.
para que nosotros no vivamos por nuestra obra, sino que vivamos por la obra de Cristo, y por la obra de Cristo salgamos adelante. Por eso el Señor dio testimonio, diciendo firmemente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis fruto. Pediréis todo lo que queráis al Padre y os será hecho. Y llevaréis fruto y vuestro fruto permanecerá. Y seréis limpios para llevar aún mayor fruto. Cuando la Biblia habla del fruto, claramente no nos está diciendo de la obra nuestra, sino del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque no hay nada que castigue al amor, a la templanza, a la mansedumbre, al dominio propio, sino por el contrario, recibe la alabanza de Dios. Pero ese no es el fruto del hombre, ese es el fruto de la vida de Dios por medio de su Espíritu Santo, que nos fue dado en el momento en que hemos creído y fuimos justificados por esa fe y fuimos unidos con Cristo y somos hechos una nueva criatura. Es el fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos amados, amados del Señor, el Evangelio es un misterio que ha estado oculto a través del tiempo y las edades. Cuando alguien oculta algo es porque no lo pone a simple vista, sino que lo pone detrás de algo. ¿Dónde lo escondió Dios? A través del tiempo y de las edades, a través de la misma ley. Pero no quiere decir que quedó sin testimonio, porque la misma Escritura nos da testimonio que la misma ley y los mismos profetas nos testifican de esa justicia, de la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros leemos detenidamente, podemos ver claramente en toda la Escritura una relación, una concordancia perfecta entre el plan, el designio de Dios y en la manera en que fue llevado y se fue desarrollando hasta nuestros días, y que hoy es creído y anunciado por medio de la Iglesia. Amén. Amén. Así que les quiero animar, les quiero alentar en esta mañana, y aquellos que siguiendo esta transmisión pueden oír y recibir esta enseñanza, no se queden detenidos en lo que leen a primera vista o en lo que es la tradición de su iglesia o en aquello que se ha formado. ¿Por qué no avanzar un poco más? ¿Por qué no tomar la determinación que tomó Pablo, el cual desechó todo aquello que le era ganancia y no lo estimó como algo precioso a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ello, dice, teniéndolo por basura? Y no que no tenía nada en que jactarse, era hebreo, hijo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo, hijo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, pero cuantas cosas le eran para sí ganancia, las estimó por perdida y las tuvo por basura para extenderse hacia adelante, para alcanzar el conocimiento de Cristo. No se detenga en las obras, porque si no, lo único que va a estar es en una espiral descendente, que le va a llevar al fracaso, porque por obras nunca va a poder ser justificado delante de Dios. Al nunca ser justificado delante de Dios, siempre va a pesar sobre su corazón y sobre su conciencia y sobre su alma una horrenda expectativa de hervor y de juicio que devora a los adversarios. ¿Sabe quiénes son los verdaderos adversarios? Los que confrontan a Dios, los que se paran de frente a la palabra del Señor, los que se paran de frente a la evidencia que Dios da por medio de sus palabras, los que confrontan al Espíritu Santo y tienen por inmunda y pisotean la sangre de Cristo. Esos son los verdaderos adversarios, los que niegan la eficacia que la sangre de Cristo puede limpiar perfectamente a los santificados. Esos son los verdaderos adversarios,
Que no nos encontremos en esa posición simplemente por ser negligentes o por habernos aferrado a la tradición de nuestra iglesia, denominación o lo que nos fuimos enseñado. Miremos más profundamente, detengámonos a meditar en lo que la Escritura dice. La palabra de Dios no tiene error, no es palabra de hombre, en lo cual tenga que uno arrepentirse o volverse atrás. Es palabra de Dios y podemos saber con firmeza que podremos ver pasar el cielo y podremos ver pasar la tierra, pero nunca veremos la palabra de Dios sin ella haberse cumplido toda. Por eso depositemos en ella nuestra confianza. Tengan los hombres por engañadores, por mentirosos, por lo que sea, pero siempre Dios permanezca siendo veraz. ¿Qué importa lo que puedan decir acerca de usted, de mí? Ténganlos por engañadores, por mentirosos, por lo que sea, pero Dios permanezca siendo veraz. Nosotros no estamos sosteniendo lo que decimos nosotros, sino sostenemos lo que dice la Escritura. Sostenemos lo que dice la palabra. Y aunque seamos menospreciados, también al Señor le han menospreciado. Y aunque no recibamos el apoyo ni la aprobación del mundo, también el mundo aborreció al Señor Jesucristo. Dice que se juntaron todos, Poncio Pilato, Herodes, se juntaron los saduceos, se juntaron los fariseos, se juntaron todos y pidieron que se le crucificara al Hijo de Dios. Si a Él le hicieron eso, ¿qué no harán con nosotros quienes formamos la iglesia? Pero sepamos que así como Él está sentado a la diestra del Padre y ha vencido y su nombre es sobre todo nombre, también nosotros nos encontramos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y retornaremos con el Señor, siendo también más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que no dudó en entregar su vida por nosotros. Por eso tengamos confianza en el Señor y salgamos adelante por la palabra de Dios. El misterio, lo cual es el Evangelio, ha estado oculto a través del tiempo y las edades. Si quieres saber cuál es la cortina que separa la vida y vida en abundancia, son las obras de la ley. Tiene que mirar más allá de las obras de la ley. Tiene que mirar más allá de las obras del hombre y ver a Cristo. Y ver a Cristo. Cuando usted le ve a Cristo y surja en usted esa fe inquebrantable, cuando surja en usted esa confianza indudable, entonces su conciencia va a ser lavada de todo pecado. Y ya no va a necesitar ofrenda, ni sacrificio, ni holocausto por el pecado, porque habiéndose presentado con la sangre de Jesucristo, con esa ofrenda, ha sido hecho perfecto para siempre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Toda la Escritura se confirma a sí misma. Así que salgamos adelante por medio de lo que la Escritura nos dice. Estemos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual viniera en nuestras vidas, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento, para darnos a comprender que el Evangelio, Señor, si bien es un misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades, hoy te has placido y te complacen en revelárnoslo a estos pequeños, Señor, aquellos quienes tú has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo, por lo cual te damos gracias, Señor, porque no habiendo en nosotros mérito ni virtud alguna, tú nos has dado a conocer, Señor, la gracia que es por medio de Jesucristo, habiéndonos santificado, habiéndonos justificado y hecho perfecto por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Que por si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que por si algo sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, por un evaluante de la verdad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Hombre manifestado en carne, en el Espíritu justificado, Cristo fue visto de los ángeles, a los gentiles fue predicado, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, conforme a su deidad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¡Santo! Dios fue manifestado en carne, en el Espíritu justificado. Cristo fue visto de los ángeles, a los gentiles fue predicado, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, conforme a su deidad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es el misterio de la piedad, es el misterio de la piedad. Amén. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,